Fue una reunión de líderes progresistas y de izquierda. Además de la presidenta, asistieron mandatarios de 15 países, representantes de 20, entre ellos el presidente de Brasil, Lula da Silva, estuvo también el de Colombia, Gustavo Petro, por supuesto el de España, Pedro Sánchez y muchos más. La misma presidenta ha intentado matizar este viaje, pero la participación en este evento, pues de alguna manera es una forma de marcar distancia, ¿no? Con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque se reunió con los que no son amigos de Donald Trump, ¿no? El mundo está dividido entre países de izquierda como Brasil, Uruguay, Colombia, México, y países de derecha como Estados Unidos, Italia, El Salvador, Argentina, pues Chile. Lo que hizo la presidenta este fin de semana, pues fue tomar postura, sin duda, ¿no? En la cumbre se criticó la guerra de Estados Unidos contra Irán. El presidente Donald Trump el sábado por la mañana lanzó un dardo contra España criticando sus resultados financieros y sus supuestas pocas aportaciones a la OTAN. Pero bueno, vamos a enlazarnos en este momento para saber qué significa esta reunión, si puede tener alguna repercusión la presencia de la presidenta Sheinbaum en esta cumbre en relación a gestiones con Estados Unidos, ¿no? Entonces, saludamos a Brenda Estefan. ¿Cómo estás, mi querida Brenda? Muy bien, querida Adela, siempre un gusto saludarte. Igualmente, pues no sé qué apuntes tomas de esta reunión del fin de semana. Mira, era una reunión, como decías tú, de líderes de izquierda, progresistas, como se dicen, pero en realidad no es tanto que uno critique a la izquierda o a la derecha. En la izquierda hay presidentes buenos, líderes buenos, y también los hay en la izquierda. El tema es la falta de proyecto en algunos de estos casos, o el populismo directamente que ha construido tanto en la izquierda como en la derecha estas democracias iliberales que le quitan contrapesos al poder del líder y que después vayan a esta cumbre a hablar de la importancia de la democracia. Como que es un poco paradójico que gobiernos que han buscado disminuir contrapesos, quitarle importancia al poder judicial, disminuir la libertad de prensa, vayan a este espacio a hablar de la defensa de la democracia. Ahora, España planteaba tres prioridades dentro de esta cumbre. Uno era la gobernanza digital, es decir, hablar de este tema de las redes sociales, de los algoritmos, de cómo poner límite a esto que pues hoy parece ingobernable. Había un segundo elemento en la agenda que es el tema multilateral. ¿Qué hacer para rescatar al sistema internacional, al multilateralismo que hoy agoniza? Y un tercer punto que tenía que ver con la desigualdad, ¿no? O de cómo disminuir la desigualdad en los países y en el mundo. Cuando la presidenta mexicana da su posicionamiento respecto a este tema, pues no habla mucho de gobernanza digital, parece que es una agenda a la cual el gobierno no le ha querido entrar mucho, quizá también porque sabe que es un tema muy sensible en Washington, que ha generado mucha tensión entre Washington y la Unión Europea, por ejemplo. No habla tampoco, sí habla un poco de la desigualdad, habla de los pueblos, de la importancia del pueblo, de volver la mirada hacia las mayorías, etcétera. Pero un tema que es crucial para México en un mundo de depredadores donde es fácil convertirse en presa es la defensa del multilateralismo. Y la presidenta realmente no habla del tema, no lo aborda, hace un discurso más bien histórico de México, pero no con mucha eficiencia diplomática, me parece. No logra avanzar muchos de nuestros intereses. Pone en la mesa tres temas. Que la próxima reunión de este grupo de países sea en México, lo cual es aceptado y dicho incluso por Pedro Sánchez. La segunda es proponer esta Sembrando Vidas, la reforestación, algo que ya había propuesto en el G20, que el 10% de lo que se gasta en armas en el mundo sea invertido en reforestación. Pues un tema que es querer exportar un programa que incluso a nivel mexicano pues no está bien probado qué tan eficiente ha sido. Y por otro lado, pues es una quimera,
porque realmente los países no van a dejar de invertir en armas para invertir en sembrar árboles. Y el tercer punto que pone sobre la mesa es el tema de la defensa cubana. Y otra vez llama la atención porque esta es una cumbre que habla de la democracia y habla la presidenta de la autodeterminación de los pueblos, cuando claramente en Cuba el pueblo no se autodetermina, el pueblo está oprimido desde hace décadas. Y entonces hay como varios puntos que se contradicen, me parece, en el discurso de la presidenta. Ahora, creo que es interesante lo que mencionas, que sea una forma de marcar un poco de distancia con Donald Trump. Ahora, lo que preocupa es que México realmente ha estado en una política exterior del avestruz durante 7 años. Los presidentes, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, han salido mínimas veces del país, no han estado en los grandes foros internacionales. La presidenta Sheinbaum no estuvo en el foro de Davos, no acudió a inicios de este año a la Cumbre Económica Internacional para América Latina en Panamá. Y realmente ha salido muy poco. Y cuando sale, que salga tarde y que sea estrictamente un tema ideológico, pues preocupa. Si además de esto hubiese pues una presencia importante de México en el mundo, en foros que son pues de ideologías distintas, pues sería mucho más interesante, porque convencer a los que piensan igual que uno, pues no tiene mucho chiste, ¿no? El chiste sería buscar tender puentes con quienes, con países que traen visiones distintas a la de México, y eso parece que no lo estamos haciendo. Ahora, ¿sí es una manera de marcar distancia con Estados Unidos? Yo lo veo como que sí, porque se suma a otras cosas. Es decir, creo que el tono de la presidenta en las semanas recientes, sobre todo la semana pasada y antepasada, respecto a lo que sucede con los migrantes en Estados Unidos, subió ligeramente. Después de un silencio total prácticamente durante meses, en la semana pasada y antepasada sí hubo desde la mañanera y desde funcionarios de la Cancillería un tono mucho más crítico al trato que están recibiendo los connacionales en las instalaciones de detención migratoria. Entonces, creo que eso es como una señal de que el gobierno considera que mientras esté avanzando en las negociaciones comerciales y sobre todo en las de seguridad, mientras México esté cediendo, digamos, en pues avanzar en la agenda de seguridad que Washington tanto le interesa porque lo considera un tema de seguridad nacional estadounidense, no un tema de narcotráfico en México o de crimen organizado en México, sino un tema que les afecta a ellos y donde han puesto mucha presión para que las autoridades mexicanas actúen. Pues considera que se abre un espacio, me parece, para meter presión, un poquito de presión en otros temas. Ahora, yo creo que México debe de tejer puentes con otros países, que su agenda no puede ser nada más de cara a Estados Unidos, que es una buena noticia que se reactive la relación con España después de años de estar muerta, ¿no? Toda Desde la que administración pasada, ¿no? Prácticamente la asesinó la relación, ¿no? Entonces, qué bueno que haya nueva relación, qué bueno que vaya a Europa. A mí me hubiera gustado que ya estando en Europa, pues se reuniera con otros líderes, ¿no? Que fuera a Bruselas a reunirse con Ursula von der Leyen, o que se reuniera con Giorgia Meloni. Y si contrastamos, por ejemplo, el líder brasileño Lula da Silva sí va a este foro, pero va a todos los demás. Está en los foros internacionales, está en las conversaciones internacionales y está interactuando también con líderes de ideologías distintas. En enero de este año, a finales de enero, Lula da Silva viajó a la ciudad de Panamá para esta cumbre que mencionaba ya, la cumbre, el Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe. Y en esa reunión se estuvo, digamos, con José Antonio Kast, que ya ahora es presidente de Chile, en ese momento era presidente electo, un hombre de derecha totalmente. Pero Lula entiende que hay que hablar con los de otras ideologías, que hay que tender esos puentes. Y eso es lo que en México a veces parece que no se hace, que lo poco que se hace en política exterior tiene que ver con ideología. La defensa, por ejemplo, de Cristina Kirchner, la expresidenta por ejemplo, argentina. ¿No? Oye, pues una defensa que va a contrapelo de lo que están diciendo todo el tiempo. Nos hablan de que no intervienen en temas de otros países por la autodeterminación de los pueblos, porque México pues no la tiene doctrina Estrada. Pero cuando se trata de Cristina Kirchner, entonces intervenimos. Cuando se trata de Evo Morales, entonces intervenimos. Entonces se usa de manera intermitente los principios de política exterior mexicana, a los cuales alude la presidenta constantemente,
pero no con base a los intereses de México, quitando ideologías, sino pensando pragmáticamente cuáles son los valores que tiene nuestro país y cuáles son nuestros intereses en el mundo, económicos, geopolíticos, de seguridad, y conforme a ello empujar una agenda. Entonces creo que ahí es donde aún hay muchas Creo patas que flacas en la sí, política creo que este exterior. apoyo a la presidenta, de la presidenta, perdón, a Cristina Kirchner, pues no se leyó muy bien, ¿no? No, no se leyó muy bien. Fue seguido después, a los 2 días, por el mismo Lula, que también sacó ahí su pancartita de defensa. Ahí vemos la imagen de la presidenta con el Cristina libre. Y bueno, pues ese es el problema, que hay poca política exterior, lo poco que se hace es ideologizado. ¿De qué sirve a México, no? Esta defensa de Cristina Kirchner, que está acusada por malversación de fondos. ¿De qué sirve a México que vayamos a un foro de izquierdas? Y además es paradójico porque de izquierdas, cuando en la 4T lo que se ha privilegiado es el darle poder al ejército, el militarizar al país, cuando la izquierda está en contra de eso. Vamos a hablar un foro de izquierdas cuando la izquierda lo que habla es de política social amplia, de un Estado social, de fortalecer la salud, la educación. Y en México esto se ha ido debilitando en los años recientes. Entonces, pareciera que realmente pues hay entre los liderazgos que estaban presentes ahí en Barcelona muchos tipos de izquierdas, que no todos realmente tienen una visión común, pero que a la luz de lo que sucede en el mundo decidieron pues tejer puentes para defender algunos temas. Y ahí creo que era interesante, por ejemplo, si uno escucha el discurso de Lula, él hace una crítica muy fuerte a estos nuevos emperadores, ¿no? En referencia pues a los líderes de las grandes potencias. Hace una crítica sin decir nombres, pues de lo que sucede hoy en Washington, de este ejercicio del poder por la fuerza. El discurso también de Sánchez en algunos momentos habla de este rescate del multilateralismo que a todos los países medios interesa, incluido México, y que es una agenda en la que hay que estar. Entonces yo celebro que México participe en foros internacionales, celebro que esté nuevamente en comunicación con España. Me parece muy desatinado que lo poco que se haga en política exterior sea tan ideologizado. Sin duda. ¿Habrá consecuencias con Donald Trump o no pasará de ahí? Yo creo que están medidas, es algo que está calibrado. Creo que no habrá fuertes consecuencias por la participación en Barcelona. La presidenta no fue muy crítica de Donald Trump, incluso en este foro, ni siquiera, digamos, de manera velada. Sí, un poco sobre el tema de Cuba, ahí sí, ¿no? Insistentemente el tema de que México es hermano de Cuba, de que es un pueblo grande, que hay que apoyar, etcétera, y llama al diálogo. Pero no hay una crítica, digamos, directa a Donald Trump, y me parece que en ese sentido no va a haber consecuencias fuertes en la relación México-Estados Unidos, como algunos apuntan de que esto fue dinamitar la relación México-Estados Unidos. Creo que no llega a ese punto siempre y cuando México siga trabajando en los temas que realmente le interesan a Washington, que son seguridad económica y sobre todo en este tema, pues disminuir la presencia de China o la intervención de China en temas que sean estratégicos o de seguridad nacional, vistos así desde Washington. En el tema de seguridad en México, que realmente se ha dejado atrás el abrazos novelazos, pero realmente que se avance una agenda de seguridad en México que cubra no los intereses de México. Desde luego a Trump no le interesa Sí, México, sino claro, claro. los intereses de Estados De Unidos, las Estados empresas Unidos. estadounidenses en México, los intereses comerciales de Estados Unidos en México, la población estadounidense en México. Mientras México avance en esas agendas, en la agenda migratoria siga limitando los flujos, en la agenda comercial busque disminuir las barreras no comerciales. Creo que estas son las prioridades de la relación vistas desde la Casa Blanca, y ahí es donde estará la presión a México, y desde luego entendiendo que Washington tiene claro el fenómeno de la narcopolítica, y por eso constantemente Donald Trump alude a este tema de que México está gobernado por narcotraficantes y que la presidenta tiene miedo porque sabe que ese es nuestro talón de Aquiles y que de ahí nos puede apretar para que con la amenaza de una intervención militar o con la amenaza comercial, pues México actúe en virtud de los intereses de Estados Unidos. Entonces creo que ahí es donde están los intereses de Washington y donde me parece la presidenta está buscando ceder en esas agendas
para no tener una reacción fuerte de parte de Donald Trump, Sí, que claro, siempre es claro, claro. impredecible. Y Aunque ahorita es impredecible, las ¿Quién cosas en sabe? Medio Oriente puede volver a voltear hacia Sí. acá. Te agradezco mucho. Nos vemos pronto, mi querida Brenda. Gracias.